Buenos días, mi estimada tutora y compañeros. Soy José Luis Cabra Castiblanco, alumno de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, estudiante del pregrado de Ciencias Políticas, estudiante en el área de Derecho Constitucional 2. En el presente video explicaremos un estudio de caso con algunos interrogantes para desarrollarlos. El caso hace referencia a que un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que se debe hacerse una reforma de fondo a la administración de justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas estas competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron la mayoría de disposiciones del título 8 de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para analizar el trámite del proyecto, por el cual se adelantó en 7 debates. En la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Congreso y el Consejo de Estado, pero dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta volvió a votarse esta posición y decidieron unificar las 3 cortes. Como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate de proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite. Primer cuestionamiento. ¿Se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo? La iniciativa cumple con el requisito de que mínimo 10 congresistas puedan presentar reformas respaldadas en el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia, que indica que pueden ser reformados por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. A la vez, según el artículo 6 de la Ley Quinta de 1992, el Congreso de la República, bajo la función constituyente, puede reformar la Constitución Política mediante actos legislativos. En consecuencia, es correcto que 20 congresistas presenten un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas estas competencias. Pero en las particularidades del trámite se presentan procedimientos inconstitucionales, procedimientos erróneos. Cuestionamiento. ¿Se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? ¿Cuáles serían los motivos de forma y o de fondo? Según el artículo 375 de la Constitución Política, el proyecto de acto legislativo tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo, solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. En consecuencia, en la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta, volvió a votarse esta posición y decidieron unificar las 3 cortes. Esto no procede. En la segunda vuelta se debatirá la iniciativa presentada desde la primera vuelta. No se debatirá un nuevo tema. Otro trámite inconstitucional fue que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto y por la cual se adelantó en 7 debates. Según el artículo 375 de la Constitución Política, el trámite de proyecto de acto legislativo tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos
para un total de 4 debates en primer periodo y 4 debates en segundo periodo, para un total de 8 debates. No se puede realizar uno menos. A la vez se presenta trámite de inconstitucionalidad al proceder una sesión más, una extraordinaria, para terminar el trámite. El desarrollo del trámite debe realizarse en sesiones ordinarias, en 2 periodos ordinarios legislativos consecutivos, sean o no de la misma legislatura por cada Cámara. Al cuestionamiento: ¿podría derogarse el acto legislativo por ser un mecanismo diferente a la acción de constitucionalidad? Sí se podría derogar mediante referéndum. Según el artículo 170 de la Constitución Política de Colombia, indica que un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocatoria de un referéndum para la derogatoria de una ley. Asimismo, el artículo 229 de la Ley Quinta de 1992, como título Asuntos sometidos a referéndum, indica que se puede someter a referéndum, primero, las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. También un 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral. Estas reformas deberán estar referidas así: a los derechos reconocidos como fundamentales en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución y a sus garantías. B, a los procedimientos de participación popular. C, y último, al Congreso de la República. Y en segundo aspecto, los proyectos de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Esta ley deberá ser por iniciativa del gobierno o de un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva. El referéndum será representado de manera que los sectores puedan escoger libremente en el temario o articulado entre votar positiva o negativamente. A la vez, sí se podría derogar también mediante asamblea constituyente, según el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia, que indica: podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. De esta forma, el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia indica que mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea y así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la asamblea cumpla sus funciones. Y al cuestionamiento: ¿dicha reforma podrá hacerse a través de acto legislativo? Es viable hacer la reforma a través de acto legislativo. Este es el mecanismo de reforma constitucional más adecuado porque da las garantías y procedimientos constitucionales para ejecutarlo. Toda ley empieza con una iniciativa legislativa, la cual puede ser presentada por un congresista o una bancada, por el gobierno o el 5% de los ciudadanos del censo electoral o el 35% de los concejales o diputados de altas cortes y organismos de control y electorales. La iniciativa es radicada en la Secretaría y se publica en la Gaceta del Congreso. Se estudia únicamente en las comisiones primeras. Se desarrollan 8 debates, 4 en Senado y 4 en Cámara. En la primera vuelta debe existir una mayoría simple. A la vez debe ser publicada por el Gobierno Nacional en el Diario Oficial. Y en la segunda vuelta debe existir una mayoría absoluta
mitad más uno de los integrantes. De esta forma, se garantiza la constitucionalidad del acto legislativo y surgirán los debates necesarios que garanticen su procedimiento y viabilidad. Gracias.